7 de la tarde, 18 minutos. Hernán Montes de Oca, este aplauso es para vos. Gracias por venir, Hernán. Gracias a usted, un orgullo estar acá. No, el orgullo es nuestro. Hernán es creador de la cuenta Probando Alfajores. Fue jurado del Mundial de Alfajores. Sí. Hablamos la semana pasada. Sí, así es. Y hoy lo tenemos acá de cuerpo presente. El premio mayor del Mundial, ¿fue un éxito el Mundial? Primero. Un exitazo. ¿Cuánta gente fue, se calcula? No, incontable, pero el día viernes no se podía caminar. No se podía caminar, se quedó chico el lugar, quedó muy chico. Y yo creo que el año que viene va a tener que ser un lugar Invitados, el año que Sí, viene, están boludo. invitados, ya estaban invitados a este. Pero para ser jurado, así Ah, para ser jurado. No, pero hay que bueno. tener expertise. Hay que saber comer alfajor. Claro. Bueno, pero después Más para rico este que el otro. saber puntuar, él tiene paladar de brasilero. Claro. No pasa nada, bueno. Bueno, qué sé yo. El brasilero también come alfajor. Sí, pero, No, Come garoto. No los pero estigmatices. perdió la Copa América. Sí. Bueno, y vos sí fuiste jurado. Sí. Tuve el honor de ser jurado ahí por mi cuenta de Instagram, también hubo 4 cuentas más que hacen reseñas de alfajores, que son catador de alfajores, Facundo. La tuya es probando alfajores. La mía es probando alfajores. ¿En Instagram o en Twitter? En Instagram está el fuerte. Tengo un Twitter también, pero no. Lo tuyo es El fuerte IG. está en Instagram, sí. Está. ¿Todos los días comes alfajores? De los 7 días de la semana, 4. ¿Hoy comiste? Hoy no. Hoy no. Ya no vas a comer, ¿no? 7:20 o... No creo. No, acá te traje todo para ustedes. Y vos laburás de otra cosa, además. Sí, totalmente. ¿A No. qué te dedicas? Me dedico a la parte de seguros, visitando empresas, trabajando en la calle. Tengo flexibilidad horaria, así que por eso pude también estar presente ahí como jurado. ¿Y cómo surge tu fetiche por los alfajores? De chico, la golosina por excelencia, digamos, de la República Argentina. Y bueno, cuando uno se iba a la costa, ¿A qué lugar de la costa ibas? Mar del Plata, Ujú, claro. cuando se podía ir, cuando se podían traer alfajores. Y bueno, nace ahí. El alfajor es algo que te acompaña en la vida, digamos, de chico, en la primaria, en la secundaria, después más de grande, en cualquier momento Claro. del día. Así que bueno, nace por ahí y también mostrar un poquito que hay un mundo detrás de los alfajores clásicos. Digamos, cuando uno va al kiosco, siempre hay una línea de alfajores que está siempre. Entonces cuando veía algo distinto, me lo compraba. Y digo, bueno, me voy a hacer una cuenta de Instagram y voy a contar sobre esto. Y bueno, Qué bárbaro. después fue creciendo. Muy bueno. Ahora, ¿cuántos? Hay como 20 alfajores en la mesa, más o menos. Sí, más o menos. Conocemos muy pocas marcas de esas. Habla de nuestro porteñismo, por supuesto, y la cosa del ombligo. Pero la cantidad de marcas de alfajores que hay en el país es impresionante. Incontables. ¿Cuántos participaron del Mundial? 360 más o menos, sí, 300. Vine a empresas de afuera también, de Paraguay. Eso te iba a preguntar. De Canadá, Hay de de otros Brasil, de... España no había una, habías dicho. Había dicho, pero al final me parece que no No vino, o no sé si no llegaron los alfajores por un tema de logística. ¿Y Porque cuál eso fue que- el primer puesto? El primer puesto fue para Milagro del Cielo, una empresa marplatense. El alfajor tiene mousse de chocolate con licor. Y bueno, ayer la gente se cocina alfajores, no sin alfajores ganadores, sin alfajores. Sin alfajores. Puso un papelito en la puerta donde decía la producción es el miércoles, que hoy producían, y ya había cola de nuevo hoy. Ajá, qué bueno. No da abasto, no da Y abasto. ellos están en Mar del Plata. Están en Mar del Plata, sí. Sí, tienen una sucursal en la calle Güemes y otra en una diagonal, que no me acuerdo el nombre. Sí. Pero sí, están ahí y desbordados totalmente y felices. ¿Vos la conocías antes del Mundial, Milagros del Cielo? Sí, la conocía. Sí. ¿Y pensabas que era candidata o no? No. Había otros que me sorprendieron, otros alfajores. Como por ejemplo uno que se llama La Pampita de Córdoba. Pero igual es un muy buen alfajor el que ganó, lo tiene bien ganado. Sí. ¿Y de fruta? Y dan ganas de probarlo ahora. Claro. Sí, ganó el Mundial. Igual, ¿con qué expectativa alta mordés un alfajor ganador de un Mundial? Sí. Oh, Primero llorando. Sí, Mordés sí, llorando sí. ya. Claro, decís, esto me tiene que Mira cambiar la ahora. vida este alfajor. Igual, Hola, ¿cuánto yo- te defraudó un alfajor? Casi nunca. No, alguna vez esos que se te pega, a mí, que se No, te pega son el ricos falso esos. chocolate al No, paladar. son y tenés ricos. que estar, no me gusta. Pero con eso crecimos. Yo son lo sé, ricos. ya lo sé. Hoy querés cuidar un Con poquitito eso. más si podés. No. ¿No? Sí, son marcas que uno la acompañó en la infancia también, Sí, así que qué sé yo. hay que Pará, mimarlos. y Milagros del Cielo también ganó en Sabor Exótico. Claro, de ahí llegó a la final. Ganó con Ah. su sabor exótico y después fue el campeón mundial, digamos. Sí, había en la categoría exótico, probamos un alfajor de ajo negro, así se llama la marca, Dejate joder. pero tenía... marca. la marca se perdón. llama. ¿Ajo Tiene- negro es los mismos gastronómicos? Creo que ¿Viene de sí, ahí? ¿eh? Sí, creo que sí. Mirá, gran Sí, cocina. y tenía unas escamas de sal marina arriba en la superficie y un dulce de leche con mucho whisky.
Y la verdad que hacía un contraste terrible, o sea, estaba bien presentado en esa categoría, re bien Muy presentado. bueno. ¿Cuántos eran en el jurado? Éramos 12. 12, sí. ¿Y cómo Sí. era la mecánica? Iban, o sea, porque terminaron, dijiste, a las 10 de la noche. Sí, el viernes terminamos tarde, casi a las 10 de la noche. O sea, primero se dividió en 2 mesas de degustación, donde todos probábamos todo y después se tuvo que separar un poquito porque no llegábamos. Pero perdón, probás y vas anotando para acordarte después. Sí, claro, teníamos un link donde en el celular era muy rápido y anotábamos el puntaje. Venía, por ejemplo, no sé, el que se presentaba en packaging. Bueno, este se presenta en packaging, entonces venía una caja, nosotros nunca vimos la marca que probábamos, salvo el de packaging hasta lo último. Packaging ganó uno patagónico, jirafa memorable se llama. Memorable Gourmet, sí. ¿Y cuántos probaste en total? No sé, no No tengo sabés. idea. ¿Y No cuántos tengo idea. mordiscos para probarlo? ¿Con uno alcanza? Buena pregunta, según a veces, según en qué categoría se presentaba. Si se presentaba, por ejemplo, en mejor textura y había que trabajar un poquito más. Claro. Pero bueno, con un cuartito a veces alcanzaba y si no con la mitad. Si no con la mitad. Es un montón. Porque a un veces montón. cuando catan vino, escupen, ¿viste? Claro, exactamente. Pero acá no podías. No, acá no escupimos, no. Mejor sabor tradicional. Ese era un puesto, me imagino, muy deseado. Alfajores La Pampita. Ahí, Ahí el que está decías ese, vos. sí, que llegó a la final. Riquísimo. Bien. Sí. Y de las marcas que conocemos nosotros no hay ninguno entre los ganadores. No, entre los ganadores no. Sí se presentaron. Se presentó Fantoche, se presentó... Y ahora me olvidé. Café Martínez, se presentó... Café Martínez ganó un premio. Sí, ganó un Sí. premio, sí. Sí. YPF también ganó un premio. También IPF, qué grande IPF. Sí. Bien. ¿Para qué? Después marcas clásicas. Pará, no hubo. Pablo, te ¿Te está querés pasando morir algo. acá o como los gatos que se Tiene van tos. lejitos? Me encanta, me interesa todo, no puedo. Ay, Muy Pablito. emocionado, Ola. Pero no Bien. podemos seguir hablando si él se está muriendo. Sí, es Ah, hasta las 8. Bien. Ahí se va Pablo tosiendo. Bueno, sí. es un Le estilo. decimos, le llevamos tranquilidad a la familia. Sí, está bien. Más alfajor para nosotros. La visita de Corbacho lo puso así Sí, también. tenés razón. Bueno, con Hernán Montes de Oca estamos hablando, uno de los jurados del Mundial de Alfajores. Te preguntaba fuera de aire y te lo pregunto ahora. ¿A todas las marcas de alfajores les va bien? Sí. Qué bárbaro. Salvo que se cansen y cambien de rubro y vendan la marca, pero no conozco algún emprendimiento que haya quebrado, por así decirlo, sino que cambian de rubro y ya. Qué locura. Sí, es una locura. Qué bien. Es una locura la cantidad que hay. Los precios de alfajores, Hernán, ¿varían mucho? Y hoy en día sí. El más barato y el más caro. Y el más barato es el Guaymallén. Y como siempre. Sí, como Cumple. siempre. Cumple. El entrañable Guaymallén. Siempre, sí. ¿Cuánto sí. valdrá hoy el Guayma? Debe estar 40 pesos. 40 mangos. Sí, más o menos. El ¿Y el más Guaymallén, caro? a mí me acompañó el Guaymallén. Toda la vida. Toda la vida. 25 dos. centavos salía cuando iba a la escuela yo. Dos le daba a Guaymallén. Dos. Sí. Es que era Dos. una galletita, Dos sentías. seguidos. Yo a veces no entiendo cuando lo critican al Guaymallén. No tienen corazón. No tienen corazón. No tienen corazón. ¿Y el más caro? Y el más caro debe ¿Cuánto ser puede rondar? 200, 250. Uno de 70% cacao debe andar 250. 250 pesos. Sí, debe andar por ahí. El triple, acá en triple ganó Chacra Los Retamos. Chacra Los Retamos, sí, de la Patagonia. Triple dulce de leche y dulce de frambuesa. Sí, Uy, sí, qué sí, sí. bueno. Ese ganó la categoría triple. Y ese puede llegar a valer 200 pesos, decís. Y ese puede ser porque es artesanal. Claro, el triple. Y puede pasar los 200 pesos. Pa. Claro. Sí, puede pasar. Y un triple, hay que abrir la boca para el triple, ¿eh? Hay que abrir. Tomás tu Sí. tiempo. Sí, claro. Había un alfajor muy interesante también, triple, que creo que salió segundo, que es el de La Maga, de Entre Ríos. Era un triple black. Todo chocolate, riquísimo. Pa. Y ese salió segundo. ¿Alguno ganó con mousse de los duritos? No. Tenía uno de mus, me parece, ¿eh? ¿O no? No, de mousse no. De mousse no ganó. Así el que ganó tiene mousse, pero no es duro, es como una ganache. Claro. Ok. Mejor alfajor de confitería. Alfajores Arrabal. Sí, ahí ganó doble medalla, Raval. Oro y plata. Ya Mirá. lo tenemos. Ese es el que ganó, sí, el 70%. Premium. Sí. ¿Y a qué llamamos alfajor de confitería? Sí, calculo que fue para abrir un poco más el abanico, porque ya había una mejor categoría clásica. Ujú. Y bueno, fue un mote que por ahí le pusieron ahí mejor alfajor de confitería. Pero calculo que fue para dar un poco más de amplitud a la Quiero elección. historias de alfajores. Claro. Me pasó con un alfajor. En el 47756688, con un alfajor te enamoraste, con un alfajor ahogaste angustias
con un alfajor, bueno, te uniste con un familiar, ¿te recuerda algo el alfajor? ¿Cómo te acompañó? Bueno, vos grabaste una publicidad. Una publicidad, por ejemplo. Negro, te, negro, te negro, pegaron blanco. un alfajorazo en la cara. Sí. Perdiste un alfajor. Perdiste apuestas de alfajor. Tratabas de comerlos como Marce, que se los comía enteros. Bien. En algún cumpleaños una guerra de alfajores, capaz que se armó. Eran alfajores. Sí. Sí, pero hay que comer. Sí, hay que comerlo, Ah. Hay que claro. comerlo. Sí, obvio. Modos de comer el alfajor. ¿En Muy cuántos bocados, Esa es no? buena. ¿En cuántos Sí. bocados? ¿Se corta el alfajor? No, No. yo lo corto en mi cuenta para la foto, pero Claro. a mí me gusta comerlo No. entero, el alfajor va Bien. entero, sí. Sí, Mi sí. madre pregunta por el alfajor de Canadá. Si puedes explicar un poco más de eso para mi mamá. ¿Puede ser? Sí, sí, un alfajor que no sabemos si es un argentino que se fue a Canadá y emprendió ahí en alfajores o son canadienses. Era un alfajor chiquito, de maicena, ganó en la categoría maicena. Ujú. Estaba bien el alfajor. Llenaros artesanal alfajores se llama. Sí, sí. Bien. No te terminó de convencer, veo. Que ni se más o acuerda, menos, tal vez, claro, no ni me se acuerdo. Pero es un negocio para los argentinos que se van al exterior. Sí. Muchos se ponen en venta de alfajores también, ¿eh? Porque a los compatriotas Y le sí. conquistás el corazón. El corazón, es la nostalgia. Claro, Te lo van claro. a comprar. Muchos emprendimientos que están fuera del país son argentinos que Sí. desarrollan su Claro. emprendimiento. Es difícil hacer un alfajor de distribución masiva, me refiero. Y me parece que cuesta entrar en el mercado. O sea, yo no lo experimenté, pero hablando con un productor, con otro, cuesta, sí. Uno dice, uy, mirá, alfajores son millonarios. Y no. No, nada pero a que todos ver. les va bien. A todos les va bien, pero la pelean día a día. pelean. O sea, Claro. esa semana que estuvo el quilombo del dólar. Bueno, pero eso pasa en todos los rubros. Sí, no claro, solamente pasa en el todos los alfajor. rubros, sí. Sí, sí, Buenas sí, tardes, sí, buenas sí, noches. sí. ¿Quién? Insiste. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Matías. Bienvenido, Matías. ¿Qué día cumplís años, Matt? El 2 de junio. El 2 de julio ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Oh, la Matías, puta madre. me pasó con un alfajor, Matías. Sí, bueno, con mi novia viajamos a a Cuba, y había unos canadienses y le dimos de probar. Yo trabajé muchos años en una fábrica en Cacha y con lo que sigue, y le dimos de probar los conitos y los alfajores y se volvieron locos. Me Sí, decían, claro, ¿qué es esto? claro. Ponían los ojos blancos, ¿qué es esto? Dame más. Me querían comprar toda la caja. El conito es una, la hubiera vendido con la crisis, hermano. Claro. Sí, encima eran dólares en ese momento. Sí. Olvidate. El conito Pero- es una locura también, ¿eh? Y encima de El eso conito. me Para mí dieron... es exagerada cantidad de dulce de leche. Fiel compañero. Sí, sí, rico. Para mí es Sí. exagerada ¿Qué cantidad. hay que comer primero? ¿El conito o la masita? No, el conito, el conito. La verdad que la masita, no, después de comerte todo el dulce de leche, la masita es Para un mí pedazo se come de madera. medio conito y después tenés Puede ser, casi misma puede proporción ser. de masita que Estoy de de acuerdo. dulce de leche. Bien, ¿y le diste un alfajor a cada uno o uno para repartir entre los canadienses? No, un alfajor y un conito cada uno. Me había llevado 2 cajas y tenía ahí... Los teníamos en la heladera. Y cómo nos gusta a los argentinos, ¿no? Mostrar, sí. mirá lo rico que tenemos. Yo lo llevaba de viaje antes cuando era más mochilero, Muy bueno. llevar de viaje CDs de bandas argentinas y Y alfajores. Claro. Muy bien. Y Matías, eso me dieron un caramelo típico de ellos que lo terminé escupiendo porque era espantoso. espantoso, claro. Ellos están enamorados del maple, que es lo que tienen la hoja. Ese, que de tiene- maple, de maple. Y la hoja que tiene la bandera es hoja de maple. Ah, mirá. Es como el árbol. Y del maple sacan un sirope, ¿cómo se dice? Sirope. Como una melaza que sale de ahí, con eso hacen el sirope para un montón de cosas y unos caramelos duros como si fuese una miel A los talones le llega el alfajor. de cualquier cosa. A los talones. De cualquier cosa. También son países más desarrollados, más felices en Claro. alún punto. No les hace falta tanto el No les azúcar. hace falta el azúcar, ni el alfajor. Yo también lo No hay creo, crisis ¿eh? económica. No. Tienen frío, eso, Sí, chocolate claro. necesitan. Pero eso es depresión. Depresión, claro. Bien. Matías, muy bueno el programa. Un abrazo grande. Muy bueno. El sábado lo fui a ver a Pablo y estuvo buenísimo. Y- Lo tengo que decir. Muchas gracias. Acá también llamó uno. Está nominado a los premios Hugo. No en vano. Sí. No, la verdad que sí, la rompe toda. Gracias, muchas gracias. Esto es Bueno, una lección gracias. espectacular para que separen. Obra de artista. Obra de artista. Pero Ni ¿qué hablar. ¿cuál es el problema del artista? Más Una- que nunca. Está buenísimo. Muy Inestable, buena la Ola. parte de Galtieri también. Ah, me la choreaste. Un abrazo, Matías. Gracias. Chao, un abrazo. Adiós. 7 de la tarde, 32 minutos en la República Argentina. ¿Estamos hablando de alfajores? Claro. Sí, estamos Sí. hablando de alfajores. Estamos preguntando a la gente, ¿me pasó con alfajor? Sí, Sí. me pasó con alfajor. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. Ay. Cantidad de récord, Hernán, que comiste alguna vez. ¿En Así, un día? En un día. Y en un día habré comido 4. 4. Sí. Hola. Sí, No me asusta No te nada. asusta no me nada. No me llegan ni a los Yo esperaba un 8. No, el récord fue el otro día en el Mundial. Claro. No sé, habríamos comido 17. No sé, 10. No. Claro. Los médicos dicen que Pedacito. hace bien eso. Sí, de a cuartito aparte Sí, no no pasa computa. nada. ¿Y te Claro. sentiste mal o no?
No, pero llegué lleno a la noche. Claro. Sí. A la noche justo tenía el cumpleaños de un amigo que le mando un saludo. Y pero sí quién es porque no es vas a Fede, ver. Fede, que es fanático de este programa aparte. Vamos, Fede. Nos Fede. escucha siempre. Y no comí mucho. Claro. Llegué bastante ¿Y lleno. con qué Claro. lo bajabas? Agua. En el mundial Mucha con agua. agua. Mucha agua, sí. El alfajor y agua no es buen maridaje. No, pero bueno, necesitábamos Matecito. agua. Estaba pensando eso en grandes lugares, no horario del día, donde se come alfajor y maridaje. Para mí, alfajor y café, ya sé que no te gusta el No tomo café, café. Sí. pero es allá arriba, ¿eh? Mucha gente elige eso. Yo la prefiero con un mate a la tarde. ¿Jirafa? Sí, con mate también. Café Y a para la mí. noche con una gaseosa bien fría Para mí es con gaseosa. y de vidrio. De No, vidrio. nunca De café. vidrio. No, Sí, de vidrio, bien. No, no. gaseosa y Lo alfajores. está diciendo un jurado. Está diciendo un jurado. Pero ese... No. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, ¿qué tal, Celeste? Bienvenida, Celeste, ahí vamos. Y alfajor sí se come caminando. No, vos no comés un alfajor Sí. sentado, comiendo. No te sentás para Estoy de comer acuerdo, pero ¿sabes Sí. cuál lugar también te lo valoro mucho? ¿Cuál? El auto. El auto, claro. Viaje y alfajor. Se come haciendo otra Viaje y cosa. ¿Y el se lo alfajor. pela todo para comerlo o se lo agarra como en su propio...? todo. Bien. Todo. El más incómodo para comer es el maicena, ¿no? Claro. Sí, sí. Es que es muy difícil de morder y que no caigan 10 millones de migas. Es muy Bien. difícil. ¿Cómo estás, Celeste? ¿Todo bien? ¿Vos? Normal. ¿Qué día cumplís años? 3 de agosto. El 3 Ya de lo agosto, tenemos. ya lo tenemos. Celes, ¿qué te pasó con el alfajor? Mirá, cuando era chica, durante toda la primaria, yo usaba aparatos. Y mi mamá me retiraba antes del colegio y yo siempre hacía un escándalo porque le tenía mucho miedo al dentista. Entonces la condición era, ok, siempre te voy a buscar con un alfajor, el blanco y negro. ¿Te acordás? Sí. Qué lindo. ¿De Seba? De mis favoritos. El mío, qué lindo extorsionar a los padres, ¿eh? Sí, Ahora y que es el estoy día del- de hoy Sí, que lo veo y me da como cagazo. claro. Celeste, ¿y las miguitas del alfajor? ¿No se hacían una fiesta en esos aparatos? O una pasta en el paladar que ni te cuento. claro. Y aparte a ese particularmente se le caía el maní. Cierto. Es- De Exactamente, adentro el del maní envase lo tenías que arriba. tirar todo en la mano para después Pero a mí- comerte. De verdad. Pero a mí me gustaba el blanco y negro, no el negro y blanco. A mí también. Mm, El bien. blanco. ¿Cómo? Que venía blanco y negro. ¿Y cuál era? Y el El blanco blanco. era más rico que el negro. Ah, mira. Exacto. Ujú. Por eso no me llamaron más, porque no sé bien. Bien. Celeste, muy bueno el programa. Gracias por estar con nosotros. Un besito grande. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. besito ¿Y grande. cómo sigue esto, Hernán, ahora? ¿Hay otro mundial? ¿Qué? Sí, yo calculo que el mundial ya llegó para quedarse. Sí. Sí, va a ser uno por año, seguramente van a tener que buscar un lugar mucho más grande. Hay muchos expositores que no vinieron, expositores y a participar. Hubo pocos stands, digamos, que la verdad que hicieron muy buenas ventas. Y sí, esto tiene que seguir. Bien. Aparte queremos ser jurado otra vez. Claro. @ probando alfajores, esa es la cuenta de Hernán en Instagram. ¿Y todos los días tenés material para subir? Sí, todos los días vengo reatrasado. ¿Retrasado con qué? ¿Quién te apura? No me apura nadie, pero yo le quiero cumplir a los emprendedores porque están esperando tu Ah, reseña. Todos te mandan. Sí, cuando vinieron ahí al Mundial del Alfajor, muchos me trajeron. Entonces, bueno, ahí vamos, esta semana, yo siempre subo 3 días por semana las reseñas y esta semana, menos hoy, le di derecho. ¿Tenés todo. muchos amigos que sentís que es por interés? Que dicen, vamos, que él Buena tiene pregunta. alfajores, que él tiene... No, pero ligan como loco. Ligan. ¿Alguna vez Piden. hablaste ligan. mal de un alfajor? ¿Alguna vez? No, No. es más, tuve un quilombo una vez sin hablar mal de un alfajor hace mucho, apenas empezaba la cuenta. Pero no, nunca hablé mal de un alfajor porque hay ¿Qué mucho quilombo trabajo. Y no sé, se pensaron que a mí me mandaba una empresa a escribir esa Ah. reseña. Y el alfajor me vino medio aplastado. Y yo lo puse en la reseña, que me vino medio aplastado. Pero tenía que un buen dulce de leche y me amenazaron. ¿Y si no te gusta un alfajor, qué haces? No, yo en la cuenta trato de contar lo que es el alfajor. Bien. No. Sin calificativo. Lo Exactamente. describís. Muy Si bien. me gusta mucho, por ahí se nota. Pero después de escribir lo que es el producto. Bien. Uno más. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Hiciste? Hola, Seba, hola, Puli, Hola. ¿Quién Hola. habla? Germán de Lanús, ¿Qué día cumplís años? 14 de mayo, ya lo tienen. El 14 Ya de lo mayo lo tenemos. tenemos. ¿Qué te pasó con el alfajor, Germán? Mirá, bueno, yo con mi hermano íbamos a dormir seguido a la casa de mi abuelo cuando éramos chiquitos y una de las salidas era ir al supermercado y cada uno elegía un paquete de 6 alfajores para el fin de semana. 6 alfajores. Y mi abuelo los escondía y yo me bajaba los 6 alfajores en 20 minutos. Pa. Arrasaba. 6 en 20 Una minutos. Sí, adicción. es mucho. Es ¿eh? mucho. ¿Y cómo te pegaba esto? No, una felicidad, imagínate, 9, 10, 11 años, era encontrar el tesoro y no parar.
6 alfajores. Pero es mucho, ¿Se acuerdan del gigante Y en 20 González? minutos, además. 2 metros 29, sí. 2.29 se comía una docena. Pobre. Sí, Pobre sí, porque sí. la pasó muy mal. Sí, pobre. sí, tuvo muchas complicaciones. Eh, No por los alfajores. No. 6 alfajores en 20 minutos. 6 alfajores. Pero Pero bueno, qué lindo, esto, es otra cosa. esto lo hacemos hoy y tenemos que llamar a la emergencia. Sí, por Sí, supuesto. ¿Hoy seguís o no? No, sigo comiendo, pero menos. De vez en Hoy, de cuando. hecho, comí los mismos de la infancia y comí 2. La marca, por única vez decinos la marca. Milka Mus. Bien. Y son power, ¿eh? Son Familia power. clase media alta. Bien. Abrazo grande, amigo, gracias. Cuídense, muy buen programa. Después de la tanda, catamos alfajores, aquí en Vuelta y Media.